Muy bien, cuarta clase de Redox y ejemplo resuelto que tenemos en el libro. Sí, en el libro está resuelto y está resuelto de una manera, pero vamos a ver si somos capaces de resolverla de otra diferente también. Bien, vamos a leerlo primero, en primer lugar. Utilizando los valores de los potenciales de reducción de la tabla 8.1, indica, justificando la respuesta, ¿cuál o cuáles de las siguientes reacciones se producirán de forma espontánea? Bien, aquí nos ponen 4 reacciones diferentes y en estas 4 nos piden cuál se produce de forma espontánea. ¿Para eso qué podemos hacer? Pues podríamos calcular los potenciales de pila y como ya habíamos visto que para que una pila sea espontánea su potencial tiene que ser mayor que 0, pues con eso tendríamos suficiente. Sería una manera de hacerlo. Tendríamos que ir caso por caso, viendo cuál es el cátodo, cuál es el ánodo y calculando, sin más. No tendría mayor complicación. Podríamos hacerlo con el primer ejemplo. Primer sistema. Primer apartado. Apartado A. Aquí tenemos hierro y cobre. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en esta reacción global que tenemos aquí cuáles son las semireacciones. Claramente el hierro 2 más está pasando a hierro y si se dan cuenta de 2 a 0 es una reducción. Esto está ganando electrones. Por lo tanto, esta es la semireacción de reducción. Sin embargo, el otro proceso es el del cobre. El cobre está pasando de cobre 0 a cobre 2 más. Para que eso ocurra, el cobre tiene que soltar 2 electrones. Y cuando eso ocurre, el cobre se está oxidando. Por lo tanto, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que buscar los potenciales de reducción del cátodo, que es este, porque recuerden que la R es la consonante y esta es la consonante, RC, y si esta es la oxidación, vocal con vocal, oxidación ánodo. ¿Dónde los buscamos? Pues los buscamos en la tablita. La tablita lo tengo yo aquí en el libro. Tenemos que buscar, hemos dicho, la del cobre, Jesús, la del cobre, cobre 2, más 2 electrones da cobre, 0,34, 0,34, volvemos aquí. La del cobre, 0,34, pero ustedes me dirán, oye, profe, pero es que tú estás poniendo la otra, es la de reducción, y aquí el cobre se está oxidando. Sí, pero me da igual que la semireacción sea de oxidación. Yo tengo que poner su potencial de reducción. Entonces yo tengo que buscar las dos especies que aparecen en esta semireacción, que son el cobre y el cobre 2 más, lo tengo que buscar aquí, en la tabla de potenciales de reducción. Cobre, cobre 2 más. Cuidado que hay un cobre 1 más que pasa a cobre. Ese potencial no es, es este otro. El potencial asociado a pasar de cobre 2 a cobre. ¿Vale? Bien. Él tendría que buscar el de hierro 2 a hierro. Lo vamos al mismo sitio. De hierro 2 a hierro. De hierro 2 a hierro. Lo tengo aquí. Y el potencial de reducción es negativo. Menos 0,44. Pues este sería menos 0,44. Entonces, ahora el potencial de la pila, que es igual. Habíamos dicho que era el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿Vale? Pero siempre los potenciales de reducción que hemos buscado. El del cátodo, menos 0,44 voltios. Menos el del ánodo, 0,34 voltios. Ya estamos viendo que esa pila nos da un potencial negativo. Menos 448,74. 0,78, perdón, voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que esta pila es espontánea o no es espontánea. Pues si su potencial es menor que 0, no es espontánea. ¿De acuerdo? Esta no sería espontánea. Si nos fijamos ahora en el siguiente apartado, ¿qué estamos viendo? Pues yo si me doy cuenta, este proceso es justo
el opuesto a este que tengo aquí. Hierro 2 cobre, hierro 2 cobre, hierro cobre 2, hierro cobre 2. Este es el proceso opuesto. Si este proceso no es espontáneo, el opuesto sí que tiene que serlo. Por lo tanto ya ni lo calculo, porque ¿qué potencial me va a dar? Me va a dar exactamente el mismo potencial, pero positivo en vez de negativo. Porque aquí el potencial del cátodo y el potencial del ánodo están intercambiados. Sería justo lo contrario. ¿De acuerdo? No lo voy a hacer porque lo pueden hacer ustedes y lo pueden desarrollar. ¿Vale? Esta sería una primera forma de resolver los problemas por medio del cálculo del potencial de la pila. ¿Vale? Perfecto. Bien, otra cosa de la que no he hablado yo, los potenciales del ánodo y del cátodo. Los potenciales que se miden en voltios son una magnitud que no depende de la cantidad de materia que se ponga en juego aquí, ¿vale? No son en magnitudes extensivas, son intensivas, Porque yo tengo aquí más moles de hierro, más moles de cobre, la estequiometría no va a influir para el potencial. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, primera forma de resolver el problema, hecha. Yo les voy a proponer otra. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar todo lo que hemos hecho aquí, o parte de lo que tenemos, por lo menos que tenemos más en el medio, esto también, y vamos a proponer la resolución del problema de otra manera. ¿Cómo? Pues vamos a fijarnos cuántas sustancias entran en juego en todas estas posibles pilas que tenemos aquí. Bien, yo me estoy dando cuenta que aquí hierro 2 pasa a hierro, por lo tanto aquí tengo un sistema hierro 2, ay, que se me quedó, borramos esto, vamos a darle atrás, ahí. Yo tengo un sistema, vamos aquí, se me quedó la línea, yo tengo un sistema hierro 2, hierro. Tengo un sistema cobre, cobre 2, o cobre 2, mejor dicho, cobre 2, cobre, y aquí tengo un sistema cadmio 2, cadmio. ¿Qué estoy haciendo? Identificar cuáles son los sistemas de oxidorreducción que aparecen aquí. Siempre van a aparecer, si una sustancia es la que entra en juego, siempre va a aparecer en sus dos variantes, en su forma oxidada y en su forma reducida. Cobre 2, cobre, cadmio 2, cadmio. Bien, vamos a la hoja de potenciales y vamos a ver cuál tiene el mayor potencial. Estamos hablando de hierro, que lo tenemos aquí, de cobre, que lo tenemos aquí, y nos falta el cadmio, que me parece que el cadmio va a estar por aquí abajo. Está por encima del hierro. Entonces, vamos a apuntar los potenciales y vamos a ponerlos ordenados. Cobre, cadmio y hierro. Lo vamos a escribir así. Cobre, cadmio y hierro. Estos son los sistemas que tenemos. ¿Por qué lo estoy escribiendo por orden? Pues lo voy a ordenar de potencial de reducción mayor a menor. Y hemos dicho que el cobre valía, Jesús que memoria, creo que era 0,34, pero no recuerdo. 0,34. 0,34 voltios. Esto es 0,403 menos 0,403 menos 0,403 voltios. Y esto es menos 0,440 voltios. Bien, teniendo esto ya ordenado de mayor a menor, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo hacer el siguiente razonamiento. De las pilas posibles que yo tengo aquí, funcionarán aquellas que sean como que tengan la especie que se reduce por encima de la que se oxida. Es decir, vamos a fijarnos en el primer caso. La especie que se reduce aquí, ¿cuál es? La especie que se reduce es el hierro. ¿El hierro está por encima de alguna de estas? ¿Está por encima del cobre? En este caso, ¿está por encima del cobre? No, el hierro no está por encima del cobre. Entonces, esto es imposible. Para que este proceso sea espontáneo, debería ocurrir que ¿qué?
que el potencial de reducción del hierro debería ser mayor que el del cobre para que tenga lugar esta reacción. Porque aquí me dice que el hierro se está reduciendo. Y si el hierro se está reduciendo, debería tener un potencial de reducción mayor. Y aquí estoy viendo que el hierro tiene un potencial de reducción menor. Como su potencial de reducción es menor, eso quiere decir que esta pila no es esférica. Esta otra sí cumple lo que estamos diciendo. El cobre 2 está pasando a cobre. Eso es una reducción. ¿Quién se reduce? El que tiene el potencial de reducción mayor. ¿Y a quién reduce? A alguien que está por debajo. Al hierro, que va a pasar a hierro 2. Este caso sí se podría. Vamos a ver esta otra pila. ¿Esta otra pila se podría producir? Pues ya estamos viendo claramente que no. ¿Por qué? Porque aquí me propone que el hierro 2 pasa a hierro. Que el hierro 2 pasa a hierro, que eso es una reducción. Para que tuviera lugar esta reducción, debería tener un potencial de reducción mayor que los de los otros sistemas que tenemos aquí. En este caso el cadmio, ya estamos viendo que esta no puede ser espontánea. Y para que esta sea espontánea, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir que el cadmio está proponiéndonos aquí que se reduzca. Si el cadmio se reduce, su potencial de reducción debería ser mayor que el del cobre. Por lo tanto, ya estamos viendo que tampoco es posible y esta pila no sería espontánea. ¿Vale? Así podríamos explicar por medio de los potenciales, de manera también muy rápida y sencilla, cuáles de estas pilas son espontáneas y cuáles no. Desde luego es más fiable, posiblemente, porque tiene más argumentos, el procedimiento de calcular el potencial de la pila. Si es positivo es espontáneo y si es negativo no es espontáneo. Pero cada uno que lo haga como quiera. ¿De acuerdo? Tendríamos dos formas diferentes para resolver el mismo problema. Muy bien. Pasamos ya a hacer ejercicios que los tienen que hacer ustedes, que tienen el solucionario, y la siguiente clase va a ser sobre electrólisis. Dejamos esta por aquí.